Fernando, encantado de recibirte en el programa de Reto Siglo XXI. Hay muchos retos tenemos ¿verdad? Pendientes. ¿Verdad? Así es. Conversemos un poco. Bueno, primero felicitarte. Acabas de sacar un libro. Se llama Raíz de la Miseria, Así Coeficiente es. Cultural. ¿Cómo influye la prosperidad o miseria de las naciones? Muy interesante, ¿eh? De la Huaca. ¿Eh? Correcto, la editorial Huaca lo publicó. Me hizo el honor de publicarlo, los remití el texto y ellos estuvieron de acuerdo en publicarlo. Me hicieron ese honor. Y bueno, en realidad el libro, Jorge, lo que propone es más o menos una teoría del desarrollo, ¿verdad? Y lo que yo propongo en el libro es básicamente el concepto de qué es lo que hace que una sociedad sea próspera, tenga un nivel de prosperidad media, o bien el extremo contrario sea una sociedad sumida en la miseria. Entonces, ¿cuál es la hipótesis o la tesis básica? Bueno, la tesis es que lo que determina el desarrollo de una sociedad no es si es intervenida económicamente, no es si es libre, si tiene necesariamente libertad económica. O sea, esas cosas influyen, pero no son determinantes. Estamos claros, por ejemplo, que una sociedad con mayor libertad económica tiende a ser una sociedad más próspera, pero eso no es lo determinante, ¿verdad? No es determinante eh, que sea una sociedad eh, con determinada ideología política en su gobierno, nada de eso. Lo que determina el éxito o la prosperidad de una nación es su cultura. Su cultura. Y entonces, bueno, ahí explico primero lo que es la cultura. La cultura es básicamente, Jorge, un trípode, ¿verdad? Bueno, la cultura es la vocación espiritual de un pueblo, que es lo que, digamos, que determina tanto la conducta de ese pueblo como las convicciones de ese pueblo. Eso, digamos, es el concepto correcto de cultura. Eh, y se sostiene, esa cultura se sostiene en un trípode. El trípode es la familia, la educación formal, o sea, la excelencia en la educación, que no sea una educación adoctrinada, sino una educación de excelencia en esa sociedad, la educación formal de excelencia y la espiritualidad de la sociedad, o sea, los valores espirituales de la sociedad. Entonces, repito, para que entendamos bien el concepto. Lo que determina el desarrollo no es ni la ideología, no es ni la intervención del Estado o la no intervención del Estado. No es, como decían los marxistas, si alcanza el ideal de la dictadura del proletariado, o los fascistas, el gobierno corporativo, no, nada de eso. Lo que determina la cultura, perdón, el desarrollo de una sociedad es su cultura. Y su cultura, a su vez, repito, es la vocación de conducta, que es de naturaleza espiritual de un pueblo, que determina las convicciones de una sociedad, o sea, lo que esa sociedad cree, y cómo se determina socialmente, o sea, su conducta social. Y eso está, a su vez, condicionado por la educación formal, la familia, los valores familiares que se le enseñan a los ciudadanos, o sea, la fortaleza de una familia en una sociedad. Las sociedades con familias en crisis, con familias disfuncionales, muchas familias disfuncionales, muchas familias, digamos, disueltas y en crisis, es una sociedad que va a tener problemas de cultura. La familia es eh, la segunda columna, y la tercera la espiritualidad. Vargas Llosa decía abiertamente la iglesia. O sea, la fe, la espiritualidad de la gente, el sentido de lo trascendente, eso es fundamental para determinar una cultura de una sociedad, una buena cultura de una sociedad. Entonces, esos tres trípodes sostienen la cultura, esa vocación, y eso es lo que determina el grado de prosperidad. Ahora,
¿Cómo lo demuestro en el libro, digamos que estadísticamente? Bueno, con el índice de desarrollo humano. Yo me voy al índice de desarrollo humano y ahí determino que las 15 primeras naciones de mayor desarrollo en el mundo, qué sé yo, los países nórdicos, Finlandia, Irlanda, todas las, digamos, el top o el ranking superior, europeo. el ranking superior de desarrollo humano, tienen una característica. Los fundamentos de esa sociedad, los fundamentos de esa sociedad son fundamentos, es una ética o una cultura judeocristiana. O sea, es el común denominador de las 15 los 15 primeros países de mayor desarrollo humano. Después de esos 15 países, todos de esa franja máxima de cumbre, de esa franja máxima de cumbre, viene un pelotón, ¿verdad? Como en una carrera de ciclismo, que están los escapados y después viene un gran pelotón. Ese pelotón de naciones, yo les llamo las naciones con desarrollo medio, que son de la mayoría, en las cuales está Costa Rica, ¿verdad? Naciones más o menos de desarrollo medio, y ahí entramos, de acuerdo al índice de desarrollo humano, puede ser medio alto, ¿verdad? Desarrollo medio alto, o puede ser desarrollo medio intermedio a la vez, o medio ya un poco más bajo, pero todo es un pelotón, ¿verdad? De desarrollo medio, y tienen una característica, esas sociedades, que son sociedades que se rigen, ve qué interesante Ore, se rigen por un código, digamos, una legalidad, un código cultural legalista, o sea, una legalidad, yo le llamaría algo así como una legalidad cultural, ¿verdad? Entonces, ejemplos, van desde países como el nuestro, de una base cultural católica judío-cristiana, países musulmanes que tienen una base cultural, un legalismo cultural islámico, países como Japón o como China, bueno, en el caso de China es otro ejemplo, pero países como Japón, sí, Japón es un buen ejemplo, que tienen una base, sea budista o confucionista, ¿verdad? Que si vos analizás, tanto el budismo como el confucianismo son, digamos que son culturas o son legalidades espirituales, son filosofías espirituales, digámoslo así. El budismo ni el confucianismo son como tales religiones. Ellos no son religiones en el sentido, digamos, que entendemos al catolicismo o entendemos al islam o entendemos al judaísmo. No son en ese sentido religiones, son más filosofías espirituales, digámoslo así. Y ese tipo de filosofías espirituales, como el budismo, como el confucianismo, establecen en esos países un código moral como más o menos estricto, que es lo que permite un desarrollo medio al menos. O sea, en conclusión, no puede existir desarrollo ni siquiera medio sin un código moral sustentado en una ética cultural, ¿verdad? Y entonces aquí es donde vamos a, bueno, en el caso, para concluir sobre ese pelotón medio, ahí podemos meter hasta el ateísmo, ¿verdad? Las religiones, no, los sistemas, perdón, culturales ateístas, como fue, por ejemplo, todo lo que era la cortina de hierro en el siglo XX, ¿verdad? O sea, es que en el siglo XX, toda aquella franja geográfica de lo que era, sobre todo Europa del Este, se regía por un código moral estrictísimo, que era materialista, ateo, pero estricto al fin y al cabo. Y ve qué curioso, ellos llegaron a un nivel medio de desarrollo. O sea, ese código moral los llevaba a un cierto, digamos, a no caer en un abismo ni económico, ni social, ni de desarrollo social. Ahí los mantuvo en una franja de desarrollo. Entonces, nos vamos ahora en sentido contrario, y aquí concluyo la idea de la hipótesis del libro, que es la miseria. Los países en miseria tienen también un común denominador, Jorge. Así como los países cumbre
en el desarrollo tienen como común denominador que son sociedades con un fundamento o un sustento cultural judeo-cristiano, ve que interesante, los países que están en miseria, casi todos, ¿verdad? Prácticamente todos, digamos, las grandes masas en esta situación de miseria en la India, por ejemplo, Haití, países como Ceilán, que están en el top o en el botón o diríamos en el bottom, como dirían en inglés, o en el fondo del desarrollo humano, eh, tienen la característica de que son sociedades animistas, sociedades, digamos, que se rigen por un código, no por un código, más bien, no se rigen por ningún código cultural, sino que practican animismo, practican supersticiones, ¿verdad? En el caso del vudú, que es también un animismo, básicamente el vudú que tienen bueno, que es lo que predomina en un país como Haití, el animismo hindú, ¿verdad? De millones de dioses, y entonces tienen esa característica. Ve qué interesante, en el caso de los países de África, casi muchos de ellos en la línea del sótano, yo le llamo el sótano del desarrollo, los países que están peor, o sea, en el subdesarrollo absoluto, o sea, en la miseria. ¿Cuál es la raíz de esa miseria? Casualmente, un código cultural o un código no cultural, ¿verdad? O contracultural, animista, supersticioso, donde, por ejemplo, la espiritualidad está ligada, no está ligada a ningún código moral, sino que es mera superstición. Entonces, es interesante que donde hay superstición, donde hay animismo, no hay cultura. Y donde no hay cultura, no hay desarrollo. No hay nada que hacer, no hay desarrollo. Entonces ve qué interesante. Ve qué interesante cómo estadísticamente vos puedes tener por demostrado que la cultura en efecto es lo que hace que un país esté en la cumbre, pertenezca a un pelotón, porque es una razón cultural de por qué está en el pelotón medio. Simplemente se rige un código moral legalista y eso les permite al menos mantenerse en la posición media, o bien la miseria depende de que no haya cultura en razón de que los domina la superstición espiritual o la superstición de las prácticas animistas, como sucede en todos los países, repito, que están en el sótano. África subsahariana, Haití o las masas miserables de la India, ¿verdad? Entonces, que se rigen, vos sabes que en el caso de la India pues, se rigieron por muchísimos siglos, milenios, por el concepto hindú animista de las castas y de los brahmanes, que ya por sí solos, por nacer brahman, ya tenías privilegios o en sentido inverso. Si ya habían nacido paria o si habían nacido en las condiciones, los estratos de las castas inferiores, ya ahí tenías que quedarte y no podías relacionarte con otras castas. Entonces, ese tipo de supersticiones espirituales, animistas, repito, son las que mantienen a las masas en la miseria absoluta. Entonces, ve que interesante, es una cuestión cultural. El desarrollo no depende de otra cosa que no sea la cultura de una sociedad. Ese es básicamente digamos que la hipótesis o la teoría del desarrollo de mi libro. Fernando, pero con ese diagnóstico que me hablas, muchos países que están condenados a seguir en una situación de subdesarrollo o miseria casi, ¿verdad? Hay que... Porque claro. aquí muchos de los grandes partes del trípode la parte espiritual están en crisis. Se ha descompuesto mucho. Se ha descompuesto, y la parte de la familia. Y la parte de la familia. Entonces, y por consecuencia, la educación también. La educación, sí. Cuando caen, es como cuando vos tenés una estructura que está sostenida necesariamente en un mínimo, porque ninguna estructura se sostiene si no es un mínimo de 3 columnas.
Lo óptimo ojalá fueran 4, pero por lo menos un trípode necesita 3. Y pues si vos le quitas a un trípode una pata, se cayó. No se No, sostiene y los con solo. valores, o sea, Exacto. Que es aquí, parte de la aquí los valores, espiritualidad digamos, que están condicionados en gran medida por la espiritualidad de la sociedad y la familia. hay una desintegración familiar casi del 50%, o sea, Es terrible. el Exacto. Entonces, 50% de los nuevos matrimonios terminan divorciados. exacto. Entonces, donde hay una gran... Y eso tiene que ver, qué interesante lo que te voy a decir, Jorge, eso tiene que ver mucho con la crisis que ha venido existiendo, sobre todo en Occidente, la cultura del esfuerzo. Entonces, donde no hay cultura del esfuerzo, no hay valoración por los ideales, porque los ideales, todo verdadero ideal necesita fuerza, cuesta. Claro. Entonces, la familia es un ideal. Entonces, como lo que hay es digamos, un descrédito de la cultura del esfuerzo y por el contrario, una apología, una apología del facilismo, del presentismo, como decía Bauman, ¿verdad? Entonces ya nadie valora lo que cuesta, nadie valora lo que implica un esfuerzo, nadie sostiene una cultura del esfuerzo. Como la familia, que es un ideal, y todo ideal lo implica esfuerzo, y requiere esfuerzo, entonces como la familia, la gente renuncia fácilmente a aquello que le genera esfuerzo, o le genera lo que necesita esfuerzo, lo que le genera dificultad, ¿verdad? Entonces renuncian a sostener los matrimonios, entonces vos lo ves que la gente cada vez tiende más a desintegrar fácilmente una familia o un matrimonio, y además para terminarla de hacer, como decimos, los ticos, de la mediocridad legislativa en la que estamos sumidos está facilitando una serie de leyes y de proyectos de ley para facilitar aún más la disolución familiar. Entonces ves, por ejemplo, proyectos como el último del Código de Familia que instituyó, como en el mundo desarrollado, la incompatibilidad de caracteres como una forma o una justificación para el divorcio. Eso, incompatibilidad de caracteres, es todo. Todos somos incompatibles. Todos somos de alguna forma incompatibles de carácter. Entonces meten o por ejemplo la sala que dijo que también otro facilismo, la sala en ese momento, no sé, increíblemente ha caído también en un gran descrédito, creo, la sala por jurisprudencias como esa, que dijo que no, que usted ya no necesitaba ni los 6 meses de existencia del matrimonio para divorciarse. O sea, puede divorciarse hoy, casarse hoy y divorciarse mañana, con esta jurisprudencia que estableció la Sala Cuarta, declarando inconstitucional el artículo del Código Familiar que requería que usted al menos tuviera 6 meses de casado para divorciarse. Pero los divorcios no son fáciles, ¿verdad? Pero sí. Por la burocracia. Pero no son tan fáciles. Sí, ¿no? Pero aún así vemos cómo hay una tendencia al facilismo, hasta en la desintegración de la familia, o sea, facilitar la disolución familiar. Porque, repito, hoy la gente no desprecia la cultura del esfuerzo. Y repito, el ideal de la familia implica, como todo ideal, un esfuerzo. Eso es parte ¿El materialismo? El materialismo, es que vamos a ver. Cosa, es que el materialismo, vamos a ver, ¿de dónde viene el desprecio a la cultura del esfuerzo? Bueno, es un fenómeno de las sociedades de consumo, de las sociedades de bienestar, ¿no? De sociedades donde hay mucha abundancia, entonces la gente con esa abundancia se vuelve muy consumista, se vuelve muy presentista. O sea, lo que importa es el presente, es disfrutar el ahora, no acepta retardar la gratificación, y entonces al final lo que sucede es que son sociedades en donde no se valora el esfuerzo, no se valora por lo tanto la solemnidad, no se valora tampoco, no hay jerarquía de valores, porque donde todo es, incluso no hay sentido del progreso, no hay sentido del progreso. O sea, en las sociedades postmodernas el sentido del progreso se desprecia, porque donde hay un presentismo, ¿verdad?, generado de alguna forma por esas sociedades materialistas y de consumo, pero ahora, no hay sentido de la historia. Casi ya la gente ni se está casando. Ahora
Muchos están conviviendo para ver si... Exacto, si pero digamos que eso podría ser parte, ¿verdad?, del fenómeno, eso que estás diciendo, eso último, pero básicamente digamos, el fenómeno posmoderno, que es un fenómeno que está afectando mucho el desarrollo y que es propio de las sociedades de bienestar, repito, tiene una serie de características, ¿verdad? Una de ellas es esa renuncia al ideal de progreso. Hay una renuncia al ideal de progreso. Hay una, hay un, hay, al renunciar al sentido del progreso, hay una exaltación del presentismo, ¿verdad? De lo que vale simplemente es el presente, no importa la historia se desprecia también, y así como se desprecia la historia, se desprecian los ideales del progreso. No hay jerarquía de valores en ese esquema, ¿verdad? Entonces, al no haber jerarquía de valores, pues no hay autoridad, hay un desprecio a la autoridad también. Y con eso es imposible generar cultura, Jorge. Con eso, o sea, en ese fenómeno es imposible generar cultura, ¿verdad? Porque la cultura necesita precisamente esos elementos, ¿verdad? O sea, la primera, por ejemplo, la política, bien entendida, es una obra civilizadora, ¿verdad? Es una obra civilizadora, pero donde no hay ideal de progreso, no puede, se deprecia, se devalúa el concepto de esa obra civilizadora en función de ideales a futuro. Es interesante. El fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno de contracultura, de contracultura. O sea, las sociedades de consumo están imponiendo una contracultura que es la histórica que hemos tenido siempre y que es la que nos permitió el desarrollo. Y esa Agenda 2030, que eso es otro... Es parte, es una agenda ideológica esa, la 2030. Si vos la lees, vos decís, pero ¿cuál es el problema de esta agenda? Yo lo veo todo perfecto, divino. Sí. Pero detrás de esa agenda en realidad se esconde una agenda ideológica. Te voy a poner un ejemplo. Digamos, ¿qué dice esa agenda? Es indispensable en el mundo fomentar la salud sexual reproductiva. ¿Ok? Todos estamos de acuerdo con en teoría, ese concepto, que es un eufemismo. Todos sabemos que el cuento de la salud sexual reproductiva lo que esconde es la promoción del aborto, ¿verdad? Que el aborto no es otra cosa sino un crimen. Y un crimen, precisamente, la cultura del descarte, como decía el Papa Francisco en una de sus encíclicas, no recuerdo en cuál, pero la cultura del descarte. Entonces, ese concepto lindísimo, con base en ese concepto lindísimo, el enunciado de la bendita Agenda 2030, empieza tanto la OMS como todos los relatores de la ONU y todas las políticas y las directrices de la ONU, diciendo, bueno, la Agenda 2030, que es un enunciado en una asociación de principios y de objetivos que ha sido aprobada por muchos países, dice que hay que promover la salud sexual reproductiva. Y entonces ellos interpretan que la salud sexual reproductiva es los protocolos de aborto. Entonces tirás a la OMS, que es una organización de la ONU, y tirás a todos los relatores a visitar a los países y decirles, bueno, mire, hay que cumplir con la Agenda 2030, o sea que aquí cuáles son las políticas que ustedes están implementando para que se despenalice el aborto. Un ejemplo, y así en todo. Entonces, el cambio de sexo. Y así en todas esas cosas, exacto. En materia de adoctrinamiento sexual a los menores también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se establecen proyectos de ley para facilitar que los menores de edad, como sucedió ya en España y como hay aquí intentos, por ejemplo, que a los menores de edad se les posibilite, sin la autorización de los padres, la mutilación de sus genitales, por ejemplo. Y entonces se fundamentan en el cumplimiento de las directrices de la Agenda 2030. Y así también con esa agenda, y que sí, repito, ideológica, están tratando de controlar hasta las empresas. Entonces se le dice a la empresa, bueno, usted si quiere recursos y financiamiento, ¿verdad? Muchas de las entidades privadas avaladas por el Foro Económico Mundial, que es una entidad privada,
que es la que firmó un acuerdo con la ONU para la implementación de la Agenda 2030, por ejemplo, le dicen, bueno, a usted le vamos a dar recursos y le vamos a dar financiamiento si usted cumple con las directrices sociales y de gobernanza de la Agenda 2030, pero eso es totalmente, es un concepto confuso, permeado. En todas las organizaciones. Exacto, y es un concepto súper confuso. Bueno, ¿qué son las directrices de gobernanza y directrices sociales que debe implementar una agenda? Una empresa, y al final la agenda de ellos. Y entonces, por ejemplo, ahí tenés como a Tesla, por ejemplo, la ESG, que es una de las calificadoras de acuerdo a la Agenda 2030, la castiga, a pesar de que es una empresa que promociona las energías limpias. Tesla indudablemente la califican mal porque en otros aspectos, repito, ideológicos de ellos no calza. Entonces, la Agenda 2030 en esencia, para que entendamos, es una agenda ideológica. Y ahora resulta, que eso es lo último que yo denuncié. Y se habla mucho para reducir también la población mundial, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué sucedió? Es algo que denuncié días pasados. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que, entonces, la Asamblea Legislativa de Costa Rica toma el Departamento de Servicios Técnicos, controlado sobre todo por gente de Liberación, y entonces el Departamento de Servicios Técnicos introduce un ítem de calificación a los proyectos de ley y dice, este proyecto de ley cumple con la Agenda 2030, ¿sí o no? Ponga un check si cumple o no. Entonces el analista técnico de la ley dice, bueno, es que este proyecto, digamos, para dar un ejemplo, no cumple con el eufemismo de la salud sexual reproductiva. Digo eufemismo, yo lo digo, pues es un eufemismo, ellos no lo van a decir así en el informe. No cumple con los parámetros de la salud sexual reproductiva. Entonces, como no cumple con los parámetros, no cumple con la Agenda 2030, entonces en la calificación el ítem va a ser negativo. O sea, es un proyecto, digamos, que se sugiere no aprobarlo. Entonces, y esto Rodrigo Arias y su gente lo permitió meter aquí en el Departamento de Servicios Técnicos. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad que yo lo denuncié, ¿verdad? ¿Por qué? Porque jurídicamente, ¿qué es lo que debe condicionar un proyecto de ley? Dos cosas, básicamente, Jorge. El proyecto de ley se tiene que valorar con la Constitución, o sea, si no contradice la Constitución y si no contradice los tratados internacionales debidamente aprobados. No es anunciación ideológica de principios de la ONU, eso no es un tratado aprobado por Costa Rica. Entonces, esos son los únicos dos parámetros de valoración de un proyecto de ley. Cualquier otra cosa ya es una calificación total y absolutamente subjetiva del analista, ¿verdad? Y pues uno podría también valorar que de acuerdo a la jurisprudencia, ¿verdad? Que hay que tratar de que los proyectos calcen con la jurisprudencia constitucional, con las opiniones vinculantes de la Procuraduría. Bueno, todo eso está bien, pero no que hagas depender un proyecto de ley a lo que diga la agenda internacional, ideológica internacional. Eso es gravísimo. Y ahí está, yo lo denuncio y todos los diputados se quedan callados. Bueno, Fernando, interesantísimo. Tanto el libro tuyo que lo voy a leer con mucho cuidado. Muchas gracias. Y es un esfuerzo importante y una teoría también que la soportas en análisis muy profundos. Y yo creo que nos veremos en otra ocasión para hablar un poco de política, de partidos políticos. Siempre es un honor acompañarte en tu programa, Jorge, y más bien te agradezco esta invitación. Muchas gracias.